tardes a todos. Disculpen un poco la demora. Me presento en lo personal. Yo soy José Figueres, el vicerrector de Evaluación Universitaria de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y responsable del área de posgrado de la universidad. En primer lugar, les quiero agradecer a todos ustedes su presencia. Nosotros lanzamos este evento por un conjunto de razones. Tiene que ver con la iniciativa del área de internacionalización de la universidad en general y en particular del área de posgrados. En este momento disculpo a la doctora Viviana Kruger, que es la directora de la Maestría en Negocios Internacionales, que no pudo estar aquí presente por problemas de salud, y voy a hablar en gran medida en su representación como directora de ese programa, el cual voy a mencionar algunas características importantes. También me acompaña el doctor Gustavo Martínez, que es secretario de Coordinación del Consejo Argentino para Relaciones Internacionales, el CARI, que es un consejo vinculado a la formación de recursos humanos en diplomacia y para la integración y el desarrollo de las relaciones internacionales en nuestro país. También me acompaña el doctor Cristian Meniú, que es un profesor de la universidad, está vinculado al programa de maestría de negocios internacionales y es el responsable de la cátedra que estamos lanzando hoy, que es la cátedra UCES India, en un convenio y un trabajo conjunto con la Embajada de la India. Él es director, Cristian es director y cofundador de la Cámara de Comercio Indo-Argentina en la India, y se acercó a la universidad en una política que tiene que ver con algo que les va a contar él, que en los procesos de crecimiento tan particulares que caracterizan a un país como la India, un país emergente, pero con un desarrollo y enorme potencial económico, se han interesado por la Argentina para un desarrollo de sus políticas de expansión en América Latina. En primer lugar, yo lo que quería es señalar, además, que nos acompañan, además de autoridades del CAME y de algunas cámaras de empresarias que nos han venido a visitar para este evento, algunas becarias del Centro Universitario Argentino-Alemán. Una característica de nuestro programa de maestría en negocios internacionales es que es un programa binacional. Este programa binacional se hace en el marco de un acuerdo gubernamental entre Alemania y Argentina. Nosotros tenemos una de las cuestiones que pueden ponernos felices a los argentinos, es que más allá de las idas y venidas de nuestra política exterior y nuestro comercio exterior, todavía estamos en primer lugar dentro de la agenda internacional de una potencia económica global como Alemania. Y de hecho, en este programa, la Argentina es la base de inscripción a este programa binacional de todos los países de América Latina. Hemos tenido alumnos de Brasil, de Ecuador, de Colombia, que han viajado a partir de inscribirse en nuestro programa a Alemania. Este programa binacional consiste en una plataforma de una maestría de 2 años y medio que se cursa en Argentina y en Alemania. Los estudiantes inscritos en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Mainz, que es nuestro partner en el consorcio con Alemania, cursan su segundo año en Argentina, y viceversa los alumnos que se inscriben en Argentina, que en muchos casos son alumnos de varios orígenes nacionales, cursan su primer año en Argentina y luego viajan a Alemania. Como resultado de este programa, la maestría produce 2 títulos. Un título en Argentina, que es el magíster en negocios internacionales, y un título en Alemania, que es el máster en International Business. ¿Sí? El título en Alemania además es habilitante para el ejercicio profesional, porque el sistema alemán, a diferencia del sistema argentino y latinoamericano, donde los títulos habilitantes son títulos
de grado universitario. El sistema americano y el sistema europeo, los estudios universitarios suponen un pregrado de 3 años y una maestría de 2 años con trabajo final de investigación. Este programa en negocios internacionales a nivel binacional se complementa con una oferta para aquellas personas que por su trabajo, su estilo de vida, etc., no pueden acceder a estudiar en Alemania. Podría decir que estamos orgullosos de ese programa porque hemos tenido los primeros egresados. El emprendimiento argentino-alemán, este centro universitario, es una iniciativa que comprende a varias universidades argentinas con programas diferentes, pero la UCE es aquella que tiene más graduados en este momento, tanto de Alemania como Argentina. Los graduados han tenido un éxito profesional destacable, todos se han insertado en empresas de nivel internacional, y por eso estamos orgullosos de esa posibilidad, porque de alguna manera este emprendimiento de la UCE está apoyado, además de los gobiernos, por la Cámara de Empresas Argentino-Alemanas, que han aportado los fondos para el desarrollo del intercambio. Este intercambio supone, en algunas plazas mínimas, el intercambio puede ser bastante más amplio. Nosotros estamos recibiendo ahora 12 estudiantes de la maestría de Alemania para terminar sus estudios aquí, pero el centro universitario ofrece 5 plazas con becas totales, becas de pasajes y de subsistencia en los 2 países, y además un financiamiento para la circulación de docentes e investigadores. Nosotros en este momento estamos en el marco de este programa desarrollando una investigación muy importante sobre los networks y las cadenas de valor que existen en Europa y América Latina, centrándonos en el eje Argentina-Alemania. Bueno, también le quiero dar la palabra a Gustavo Martínez, que es director de la maestría en Diplomacia y Política Exterior, que es una maestría que es única en el país, porque tiene un enfoque vinculado al ejercicio profesional, más que al estudio tradicional de las relaciones internacionales. ¿Gustavo? Buenas noches a todos. Quería primero aclarar que yo no vengo en el rol de conferencista, así que más que nada me pidieron que hablara de las características de la maestría. Yo no los voy a aburrir con todo el contenido, pero sí lo que les puedo decir es que, como decía acá el rector, es una maestría que fue pensada por diplomáticos y por especialistas en relaciones internacionales. Hay muchas maestrías en relaciones internacionales, pero esta tiene una característica especial, que ayuda a formar diplomáticos, pero también no deja de lado aquellos que se quieren dedicar a la política exterior. No tiene un enfoque académico, práctico. Básicamente la idea es combinar, ofrecer contenido, pero a la vez ofrecer soluciones prácticas, salidas a cada uno de los alumnos. ¿Por qué? No estamos hablando de grados, donde uno forma, acá es posgrado. La idea es complementar la formación que uno ya trae. En general, cuando viene un alumno posgrado, viene con muchas obligaciones, trabajo y demás. Entonces tiene una mirada muy pragmática, muy de estar encima del alumno. La idea es que combina, además de la formación, con conferencias sobre temas que están sucediendo hoy en día a nivel internacional. Como ustedes saben, las relaciones internacionales son dinámicas. Todos los días pasa algo distinto, y algo es como antes, algo pasa en Japón que repercute en la Argentina. Entonces es cambiante completamente. Entonces no podemos atarnos a un programa nada más. Entonces, hay un programa formado por diplomáticos, pero se complementa con conferencias y con acercamiento día a día a los principales referentes en el tema. Por ejemplo, bueno, hoy tenemos el tema sobre la India, pero el 31 de marzo tenemos a un especialista que va a hablar sobre el viaje del presidente Obama a Estados Unidos y la relación bilateral antes del viaje y las perspectivas, ¿no? ¿Qué se espera sobre eso? Y eso siempre es así. Y también tenía la idea de que se me está escapando, pero otra cuestión es que nosotros tratamos de hacer la consulta personalizada con cada alumno. Y esto es algo que yo trato de llevar como director día a día. ¿Por qué he estado como alumno de posgrado? He estado en los lados de postgrado. Anteriormente en dirección de otras maestrías y
y también como alumno. Entonces sé que, vuelvo a decir, el alumno de posgrado no se puede tratar como alumno de grado. El alumno de posgrado viene a buscar más cosas, viene a buscar, tiene que estar trabajo por medio, familia y demás. Entonces, buscamos un enfoque que sirva. Si quiere formarse académicamente nada más, puede seguir otro tipo de maestría, más académica, más investigativa. Esta es una maestría, ya sea que sirva para prepararse, para ser diplomático o para trabajar en relaciones internacionales a nivel mundial. En una empresa, también por ejemplo una cosa que yo hago siempre como director es invitar a empresarios que vengan a ver, que los alumnos descubran que las relaciones internacionales no solamente se acaban en la diplomacia, que uno tiene más oportunidades. Lo mismo es un ejemplo de eso, he trabajado en la parte académica, en las universidades, en la parte privada, mostrar diferentes caminos. No todo se acaba en si entro al ISEN, que es el Instituto Superior de Enseñanza, para ser diplomático, o se me acaba el mundo. Puedo trabajar en la parte privada, hay diferentes caminos para seguir. Y eso es algo que tratamos siempre de inculcar a los alumnos, desde la información y demás. Y una cosa más, que es lo último que digo, el plantel es de diplomáticos. No todos, algunos son diplomáticos. Tratamos de combinar un equipo de fútbol, ¿no? Tenemos diplomáticos con mayor antigüedad, una visión, diplomáticos más jóvenes que ayudan a los alumnos a descubrir o redescubrir la carrera, pero también tenemos especialistas en Derecho Internacional, en Economía. Es un mix interesante. Y bueno, esta es la segunda camada, creo que vamos bien, seguramente tenemos cosas para corregir. Si alguno está interesado, yo mismo pueden pedir información, email, mi teléfono y lo entiendo personalmente. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo antes de darle la palabra al conferencista, quería recalcar que todos están invitados a la actividad que vamos a desarrollar, como van a hacer la visita de Barack Obama en Argentina, con gente de la Embajada de los Estados Unidos, les va a llegar el aviso por email y estaremos encantados de recibirlos nuevamente. Bueno, Cristian Meliú decía, era director y cofundador de la Cámara de Comercio de Argentina e India, es director para Paraguay, Uruguay y Argentina de la Asociación India, director del Centro de Negocios de Emiratos Árabes Argentina en Dubái, director de la Asociación Indo-Argentina de Cine en India y bueno, profesor de Derecho. Cristian, te escuchamos. Bueno, ante todo buenas noches, gracias por venir. Hoy es algo para mí muy emocionante porque cada vez que tengo la posibilidad de hablar en frente de una audiencia es para mí muy importante transmitir toda la vivencia que yo tenía en estos países que he estado y que habitualmente cumplo las funciones de representar en este país. Cuando uno habla del futuro, muchas veces genera incertidumbre por lo que uno habitualmente ve en los medios de comunicación, donde lo único que uno puede llegar a apreciar es noticias que lo único que hacen nos confunden y nos dejan la idea de que el futuro no va a ser como el futuro va a ser. Y si lo digo no es porque sea una persona optimista, sino porque lógicamente estoy del otro lado cuando represento a estas empresas y puedo decirles con toda certeza que el futuro del mundo va a ser muy próspero para todos. Cuando muchos aducen a la idea de que la falta de recursos naturales en una parte, el exceso de recursos naturales en otra, hacen que no se llegue a complementar, yo creo que lo que mayormente amerita esa falta de sinergias entre mercados, entre países, subyace en la falta de una joint venture entre mercados. Ese es el primer punto que hay que trabajar y es el punto de inflexión para los mercados que nosotros hoy día vamos a hacer mención, pero que partiendo de la base de India, porque habitualmente uno dice, bueno, ¿por qué India? Para los que no saben, India en este momento es el mercado que más está creciendo en términos de paridad económica. Se estima que en los próximos 20 años India va a pasarlo a China tanto en población, que eso va a meritarse ya en estos tiempos que han transcurrido, que ya se estuvo viendo, pero que va a finiquitarse en el año 2023 finalmente, que lo va a haber superado en población. En términos de economía ya lo estamos viendo, que lo está superando por 2 dígitos prácticamente. Algunos indicadores estiman que el crecimiento de China se contrajo en un 7,5% a un 7% y el de India se ha incrementado un 1% en estos últimos 2 años principalmente. Eso acarrió de manera tal que muchos en el mundo estén apuntando a este mercado como, en principio, ¿qué es India? Porque más allá de lo que sea a nivel cultural,
la India es una sorpresa, porque en un momento de crisis para muchos países del mundo, la India está creciendo. En los últimos 10 años, y no irme mucho más atrás, uno veía a China como el foco de atención. Y es verdad, socio número 1 de Latinoamérica, el país que más invierte en nuestra región. En términos de intercambio comercial, las balanzas comerciales siempre son favorables a los mercados latinoamericanos con relación a los mercados de China, que básicamente cuando me refiero a los mercados de China es a las provincias que componen a China. Y con India, lógicamente, vemos un gran desafío. ¿Por qué? Porque decimos que solamente 1% de las exportaciones latinoamericanas salen a ese mercado. O sea, volvemos a lo que primero dije en una primera instancia, cuando hablamos de que por qué no nos podemos insertar en el mercado internacional, principalmente por carencia de información o porque no tenemos quienes nos digan qué es lo que está pasando. Si prendemos los medios de comunicación, un televisor, internet o el diario, lo que sea, vamos a ver que de esto que yo les voy a decir ahora se habla muy poco. ¿Y por qué se habla muy poco? Porque principalmente yo creo que los medios de comunicación lo que nos quieren vender es ideas negativas, que eso es lo que consume por lo general la gente, o sea, para que siga enganchada en los medios de comunicación o enganchada en la pantalla de internet viendo lo que habitualmente consume. Entonces estamos como inmersos ante una falta de creatividad en un mundo y en un contexto global que ameritan que este mundo sea cada vez más cambiante, que el desafío es constante. En materia de lo que es esa introducción que yo les estoy haciendo, es porque muchas cosas que van a escuchar hoy van a decir no las había escuchado nunca. Bueno, no es que yo tenga la píldora mágica ni que sea una persona optimista, simplemente haber estado en estos países viviendo me permite a mí la posibilidad de poder transmitirles al que no sabe hoy día esto, que empiece a saber. Y que empiece a saber y que lógicamente que no sirva el seminario de hoy, la conferencia, para que uno se vaya y diga, uy, lo que escuché qué interesante, o la verdad vale la pena empezar a indagar. No, para que realmente se ponga un lineamiento, un plan de trabajo, porque en los próximos 10 años cada uno de ustedes va a hacer su propia empresa. Y para empezar, me voy a parar porque para explicarles bien. Para empezar, vamos a hablar del comercio del año 2020. Cuando hablamos del comercio del año 2020, uno tiene que primero partir de una base. De un lado del mundo tenemos todos los recursos naturales y del otro lado no tenemos recursos naturales, pero sí tenemos una economía fuerte en materia de todo lo que devino al crecimiento por el petróleo en estos países que uno refiere a Emiratos Árabes, Arabia Saudita, como ejemplos. China, que lógicamente se expandió en todo su contexto. Pero, ¿qué pasa con Latinoamérica? ¿Por qué nos estamos quedando como continente? O sea, ¿por qué no estamos expandiendo el conocimiento que nosotros tenemos para generar sinergias con nuevos mercados? Y el desafío, ¿por qué el año 2020? Porque el año 2020 va a ser el punto de inflexión. Se dice ya que estamos entrando en la nueva revolución industrial, denominada 4.0. Cuando hablamos de la revolución 4.0, ¿qué es la revolución 4.0? ¿Alguien me podría decir qué es la revolución 4.0? No. Bien. No se sientan mal. Acá no se habla. La revolución 4.0 significa la era de la inserción a través de las redes sociales y de lo que tiene que ver con el internet, lo que tiene que ver con el networking. Cuando hablamos de networking hablamos de lo que les dije en un principio. Ustedes en los próximos 10 años, si quieren tener éxito como profesionales, van a tener que pensar en ser ustedes su propia empresa. Ya en la actualidad el 72% de las personas que ingresan a una universidad ya no están con el concepto o el pretexto de decir yo cuando salga de acá quiero entrar a Microsoft, Apple o Coca-Cola, quiero ser mi propia empresa. Entonces ese es el concepto prioritario a los efectos de decir yo quiero empezar a crecer como empresario, hoy día, en la actualidad. Estos son los puntos más importantes que uno tiene que tener, los desafíos más trascendentales acorde a los desafíos que nos quedan. No estamos hablando en los próximos 15 años. El 2020 está acá nomás. Esta revolución que yo les decía, el 4.0, ¿qué viene a decir? Cuando uno ve en los diarios o prende la televisión y dicen no, los robots nos van a venir a reemplazar, ni siquiera vamos a tener una pareja mujer, va a ser un robot la mujer. Entonces alguno se ríe y dice bueno, a mí me conviene que sea un robot porque no tengo que irme a cacar en la cabeza. Pero básicamente la idea del concepto que tienen estos países es decir, vamos a incorporar a la tecnología a que las producciones que se hacen en las empresas sean más expeditivas y sean más eficaces. De manera tal que
la tecnología nos va a venir a ayudar, viene a complementar, no viene a quitarnos puestos de trabajo, no viene a hacer lo que la gente por lo general puede llegar a temer en términos de que los robots nos van a venir a reemplazar. En realidad es un concepto que, si uno se pone a pensar, sí, el robot puede venir a reemplazar en un principio, que va a pasar en los próximos 5 años, donde se van a perder 7 millones de puestos de trabajo, pero a su vez van a venir 2 millones de puestos de trabajo en relación a lo que va a generar esta industria de la revolución 4.0. Cuando hablamos concretamente de lo que es la revolución industrial que se viene, que empezó en Alemania casualmente, con una empresa que ya está vendiendo cereales a través de internet y que uno tranquilamente puede, a través de la computadora, elegir cómo quiere los cereales y lo pide a su casa. Entonces, ¿de qué forma? Yo quiero muesli, bueno, hay 5.600 formas de que me hagan el cereal y eso ya me lo prepara una computadora, que lógicamente está teledirigido por una persona y me llega el cereal acorde a lo que yo quiero, cantidad de azúcar definida, tipo de colorantes, lo quiero con más azúcar, menos azúcar, lo quiero con alguna fruta seca en especial. Bueno, eso ya se permite ver y eso es como un punto de inflexión que en el último encuentro en Davos se hablaba de que la revolución industrial casualmente había empezado ya en Alemania con respecto a esto y que el futuro en las próximas décadas va a venir a plantearnos estos interrogantes que empezamos ahora con el 2020 porque les decía, bueno, tenemos en principio los desafíos de los recursos naturales, que es tan importante los recursos naturales porque nosotros estamos acá en un continente y lógicamente en Argentina donde tenemos una vasta cantidad de recursos naturales que uno dice, bueno, ¿cuál debería ser la forma de que esos recursos naturales se puedan explotar? Pero cuando hablo de explotar no significa algo negativo o algo que uno haya que pensar que va a caer en alguna cuestión negativa. No, hay que ver de qué forma puede ser beneficioso para los países que quieren intervenir, ya sea de afuera con Argentina. En ese sentido, bueno, nosotros acá tenemos un punto importante para lo que va a ser la tecnología de vanguardia y de punta en los próximos 10 años, que es el litio. Tenemos el 80% conjuntamente con Chile y Bolivia de lo que va a ser el litio a nivel mundial. Ya los autos en el año 2025 van a ser electrónicos. Tesla lo planteó hace 20 años y se le reyeron diciendo, mirá si vamos en algún momento a reemplazar el petróleo por las energías no renovables. O mirá si vamos a cambiar, por las energías renovables. No las vamos a cambiar porque el petróleo es un negocio. Bueno, ya lo hemos visto que el petróleo ya cada vez se deprecia con un paso agigantado que hace que la gente diga, bueno, ya no es el petróleo lo que mueve el mundo. ¿Qué va a ser lo que mueve el mundo? Bueno, nosotros tenemos un gran mineral aquí en Argentina que es el litio, que lógicamente tanto China, India, Japón, Estados Unidos, si quieren seguir siendo líderes del comercio que se viene, van a tener que necesitar del litio. Porque lógicamente también los smartphones, los LCD, todo tiene litio. Y aquí tenemos una gran reserva de litio. Entonces ahí hay una gran posibilidad de recurso natural. Que, lógicamente en estos países, fíjense que China nada más tienen un 1% de lo que es el litio a nivel mundial. Argentina, Chile y Bolivia tienen el 80%. Entonces, fíjense lo que puede ser como posibilidad de saber explotar bien los recursos naturales y de qué forma vamos a vender esos recursos naturales es el otro gran desafío que tenemos. Que después de hoy, lógicamente, espero poder disipar esas dudas. La oportunidad ante una población envejecida. ¿Por qué decimos que la población está envejecida? Bueno, en términos de lo que es, les voy a decir más o menos en términos generales, sin inmiscuirme en detalles técnicos, de como por ejemplo que la natalidad en Alemania es del 1,0%, o sea que es muy baja en este momento, cada vez se tienen menos hijos en Alemania. Pongo el ejemplo de Alemania porque hay gente de Alemania presente. Pero en términos generales, la natalidad en Alemania en Europa cada vez es más escasa. Y tenemos una contrapartida a eso, que en India hay un exceso de nacimientos. Tal es así que decimos que en India hay 1.268 millones de habitantes y que cada 4 años hay una nueva Argentina en términos de población en la India. Entonces, ¿de qué forma podemos distribuir esa población ante carencia de población en otros sectores? Es cuestión de estudiarlo bien y decir, bueno, ¿de qué forma me puedo acomodar a esa realidad que va a hacer que en algunos países no haya espacio y en otros esté completamente desértico? Entonces, el desafío de esa población envejecida para uno que está de este lado, ¿cuál viene a ser? Bueno, desde ya, tiene relación a todo esto que viene. ¿Por qué? Porque al tener esa posibilidad de decir, vamos a tener una población envejecida, donde en el año 2020, cada 10 personas, 4 van a ser mayores de 65 años, me permite pensar el comercio de una forma diferente a la que la pienso hoy en día. Es decir, todo lo que tiene que ver con el turismo hospitalario, que India como otros países está líder en ese sentido porque los trasplantes o las cirugías son muy baratas y que permiten ver como
beneficio, oportunidad a las empresas de estos países que quieren ofrecer ese tipo de negocios, que hacen que uno diga, bueno, India me sirve a mí, o sea, para lo que es el turismo hospitalario, siendo yo una clínica o una aseguradora, porque en Argentina, para la demanda que tenemos en el sistema médico, a veces no podemos atender a la gente en tiempo y forma, los tratamientos son costosos, lo que amerita también insertarse en una clínica porque no alcanza con el patrimonio que uno tiene por la familia, porque son 3 o 4 y por lo general no alcanza para pagar, tiene que ir a un hospital y en el hospital no hay una buena atención, tardan en atenderte o no se puede hacer el trasplante. Entonces ahí es donde el turismo hospitalario, como ejemplo de India, porque esto no es que sea India nada más, estos otros países también están trabajando en aras de ver esto como una oportunidad. Las ciudades diseñadas para la gente mayor, las ciudades diseñadas para que hoy en día la generación Y, que es de la gente que nació en el año 82 en adelante, cuando tenga familiares que tengan más de 65 años, digan, ¿y qué hacemos con papá o con mamá, con el abuelo? ¿Dónde lo metemos? Parecería que es una molestia, no es una molestia, pero hay que darle la debida atención. Bueno, se están diseñando ciudades específicamente diseñadas para la tercera edad, que van a estar completamente diseñadas como una Smart City, pero como una Smart Town, o sea, va a ser una ciudad completamente diseñada para que la persona de mayor de 65 años pueda moverse dentro de ese contexto. Y la familia se quede tranquila de que tiene una atención médica, de que tiene una cuestión de que puede tener actividades recreativas, como salir, ir a tomar algo, ir al cine, va a estar todo en una ciudad. Aquí en Luján ya se están construyendo estos centros, ya hay 2 centros que se están construyendo para mayores de 65 años. Todo lo que tiene que ver con tratamientos, ya sea de alimentación, de belleza, cada vez se va a necesitar más eso. Entonces el comercio va a estar apuntado a eso. Si antes el comercio de la belleza o de la salud estaba apuntado como éxito, bueno, hoy en día va a ser una cuestión de supervivencia, no una cuestión de quiero estar a la moda, no, va a ser una cuestión de necesidad, porque lógicamente, ¿qué hacemos con la gente que está envejeciendo? ¿Cómo hacemos para que se mantenga? Si les tengo que hablar del año 2020 al 2050, bueno, van a haber robots donde se va a implantar un chip, donde lógicamente ese chip va a tener la memoria de la persona y la persona va a tener una vida eterna. Pero eso estamos hablando que no va a llegar ahora, va a llegar en el año 2030 al 2040, pero sí va a pasar. Pero estamos ahora en el año 2020 como el desafío que tenemos que tener en claro. Y cuando les hablaba de la economía 4.0, de la nueva revolución industrial que va a partir de Expo Dubai 2020, donde va a mostrar la plataforma de cómo hacer negocios con el mundo, conectándose a través de ese pequeño país, pero que te permite a través de ese país conectarte a mercados que son inhóspitos para el empresario, como pueden ser Bangladesh, Bután, Irán. La semana pasada vino el vicepresidente de la entidad del puerto, Jabal Ali, y él decía en su conferencia, ustedes no se dan cuenta de la cantidad de oportunidades que tienen como país en materia de recursos naturales y de alimentos, porque Irán es un país que tiene 80 millones, importa todo y tiene mucho dinero, pero si un iraní viene a la Argentina y quiere hacer negocios, uno por lo general se va a ver cerrado por decir, no, Irán, no, las relaciones no están muy bien, desde lo que pasó con el atentado de la AMIA. Y además, ¿qué banco tiene? Bueno, si se hace a través de Dubái, los bancos en Dubái son muy confiables y lógicamente todo se hace a través de transferencia bancaria, con lo cual es seguro y expeditivo y efectivo. Las plataformas de negocios networking, cuando hablamos en un principio de lo que es la plataforma de negocios networking, es lo que les hablaba en un principio. Tenemos que prepararnos para hacer nuestra propia empresa. Cuando hablo de propia empresa me refiero a esta cuestión imperiosa de conocer, por ejemplo, el idioma inglés, redes de mercadeo, todo lo que tiene que ver con redes sociales. Hoy en día, si alguien no está en las redes sociales, no existe. Antes, si uno no sabía leer, no existía, porque no sabía comunicarse. Hoy en día, si uno no está en las redes sociales, no tiene cómo comunicarse. Por ahí sí van a decir, sí, me puedo comunicar con la familia, me puedo comunicar con los vecinos, pero yo me quiero comunicar para hacer negocios, me quiero comunicar para tener una vida más próspera. Bueno, me tengo que comunicar con el mundo. ¿Y de qué forma me comunico? Bueno, con las redes sociales. Desde el Snapchat, que es el Snapchat, que es de lo que usan los más jóvenes, que es para transmitir pequeños videos, o el Facebook, para transmitir cosas como las de hoy, o el Twitter, para transmitir ideas, o el LinkedIn, para venderse profesionalmente, o, lógicamente, el Instagram, para mostrar momentos agradables a través de una foto. O sea, otras redes van a venir en un futuro que nos van a venir a mostrar un mundo diferente, y cuando hablamos de eso es todo lo que tiene que ver en relación al e-commerce, y lo vamos a ver también más adelante. La realidad virtual. ¿Por qué hablamos de la realidad virtual? Bueno, dentro de la realidad virtual hablamos de otro concepto de el gran desafío que vamos a tener de insertarnos en este año, que nos vaya bien
sabiéndonos mover con la realidad virtual. Ya en los próximos 5 años, por ahí uno decía era utópico pensar que uno se podía mirar en un celular y estar comunicándose con alguien en Estados Unidos del otro lado. Bueno, ahora vendría a ser utópico para algunos que yo les diga que en 5 años ustedes van a poder prender el celular y van a tener el holograma de la persona que va a estar en otro país. ¿Por qué digo 5 años? Porque para que se instale esa tecnología de comunicación a través de, por ejemplo, una conferencia como esta, va a ser virtual, donde yo puedo tener hologramas de ustedes y no a ustedes. ¿Pero por qué? Porque ustedes van a querer estar presentes para tener el presente, porque lógicamente en un sistema operativo les va a decir que tienen que estar presentes y les va a decir, bueno, a ver, estuvo presente, sí, porque puso en internet que está presente. Entonces de esa forma yo asisto a la conferencia y lo veo desde mi casa. Y yo los veo, lógicamente, no los veo, digamos, de carne y hueso, pero veo el holograma de ustedes que están en su casa, pero es el holograma de ustedes acá. Eso vendría a ser impensado ahora. Pero si van a Dubái, la persona que los recibe les dice Welcome to Dubai, es un holograma. Ya hoy, no en 5 años. Pero yo les digo en 5 años, porque en 5 años es donde vamos a ver esto como una realidad, como lo fue hace 3 años que no sabíamos qué era el WhatsApp. Y hoy en día el WhatsApp es la red social con más inserción en lo que es redes sociales, con más de 500 millones de conectados al día. Y hace 20 años no sabíamos lo que era un MSN. Ahora no sabemos lo que es un holograma. Las redes de mercadeo que tienen mucha relación a este desafío. ¿Por qué? Porque si yo sé usar las redes sociales, las oportunidades como la población envejecida, los desafíos de recursos naturales, y lógicamente utilizo la realidad virtual, las redes de mercadeo me van a permitir, por ejemplo, a través del internet, de tener 4 o 5 socios de distintos países. Que yo lo que haga es comparto los dividendos de una ganancia. Es decir, yo represento una empresa en Argentina de soja, ¿sí? Entonces yo tengo socios en Emiratos Árabes, en India, en Qatar, donde sea. Entonces yo vendo, lógicamente a través de esa red de mercadeo, que son estos 4 países, y los 4 países pueden ganar. O gana uno si los otros no participan. ¿De qué forma yo me puedo acoplar a esa realidad virtual? Bueno, lógicamente, conociendo a la persona del otro lado, generando una joint venture, y a partir de ahí empiezo a generar el negocio y el mercado del futuro. Los negocios relacionados a la tecnología tienen mucho que ver a todo esto también, porque los negocios relacionados a la tecnología parten de la base de que si yo hoy no sé tecnología, no me puedo mover al mundo. El gran desafío que tenemos nosotros como mercado, y cuando hablo de mercado hablo de Latinoamérica en general, me refiero a que no se sabe mucho de ciencia y de tecnología, y cada vez necesitamos saber más. Y saber de tecnología no se sabe nada más por utilizar las redes sociales, se sabe por saber cosas técnicas. ¿Qué es lo que va a pasar en 3 años con los celulares? ¿Qué va a pasar con los LCD, que van a ser tan inteligentes que nos van a ayudar a interactuar con el televisor para poder comprar en una tienda virtual? Entonces, ese tipo de información yo las necesito saber, o sea, tengo que saber de tecnología y de ciencia. Pero tengo otro problema, que en Latinoamérica los que se dedican a hacer diferentes carreras no saben que tienen que sí o sí saber, sea negocios internacionales, marketing, diplomacia. Yo tengo que saber ciencia y tecnología, al menos algo, una idea remota, pero tengo que manejarme en esos conceptos para poder más o menos llevarme una idea clara y concreta y precisa de lo que es esta cuestión de lo que es los negocios relacionados a la tecnología. ¿Y por qué tiene que ver la tecnología? Porque hay 2 puntos de inflexión. El primero, Latinoamérica tiene pocos graduados en ciencia y en tecnología. Y las carreras, que lógicamente tienen que impulsar el conocimiento a través de que, por ejemplo, digo, bueno, yo voy a ser un licenciado en comercio exterior, por ejemplo. ¿Y de qué me interesa saber de tecnología? No, tengo que saber, porque yo tengo que saber, lógicamente, de los mercados, pero también tengo que ver cómo hago negocios con esos mercados. Y es ahí donde uno habla de que hay 2 teorías en el comercio internacional, una es la de inserción y la otra es la de promoción comercial. La de promoción comercial ya caducó, ya no existe. Ya esa idea de la promoción comercial era subo una delegación de 20 personas y hago los negocios. Hoy en día yo no necesito hacer promoción comercial, yo lo que necesito es una inserción comercial de mi empresa, de mi producto en el otro país que yo quiero, en el mercado que me interesa. ¿Y de qué forma? A través de las plataformas virtuales. Cuando yo les decía que en nada más 4 años la realidad de hacer negocios va a cambiar, que los hologramas van a reemplazarnos a nosotros, por ejemplo, en las reuniones que son de trabajo que uno tiene que viajar de estado o tiene que viajar de provincia y se tiene que subdividir y dice, ¿cómo hago con el tiempo?
Bueno, desde mi casa yo asisto a esa reunión que está a miles de kilómetros y cierro un acuerdo. Hoy en día sería imposible porque se requiere para los contratos que la persona esté presente. Si bien es verdad que en algunos países como el nuestro la firma electrónica es válida, pero en otros países no es válida la firma electrónica, tengo que estar presente. Entonces, para cerrar los acuerdos o eventualmente hacer negociaciones, yo tengo que estar presente. Bueno, la realidad virtual que nos llevan a estos próximos 10 años, que es el gran desafío que tenemos como continente y como mundo, es el de que tenemos que estar preparados para saber desenvolvernos en estas reuniones, en estas convenciones que van a ser virtuales. Ya no va a ser lo que hoy día vemos, que es que la persona esté presente para cerrar el acuerdo. Cuando hablamos básicamente de las posibilidades que hablamos en un principio de los mercados más importantes del mundo en este momento, bueno, les vuelvo a decir, yo me hago hincapié en lo que va a ser 2020-2030, yo no me voy mucho más allá, porque lógicamente uno dirá, ¿por qué yo elijo a India como mercado para trabajar? ¿O por qué elijo a Emiratos Árabes como mercado para trabajar? Bueno, porque son dos mercados que si uno estudia las estadísticas, están muy bien posicionados con relación a nuestro país o nuestro continente. Si bien es verdad que para muchos indicadores como el Financial Times o básicamente para los que aducen a esta teoría de que Estados Unidos va a seguir siendo el líder de la economía mundial, seguido de China, India va a estar muy pegado atrás, esto es muy controvertido. ¿Por qué? Porque hay otras cuestiones que no se están estudiando. Yo puedo hablar en términos de paridad económica y ahí decirles por qué este diagrama hace que estos 20 países en el 2030 estén a la vanguardia. ¿Y por qué les digo que no está Argentina? ¿O por qué no lo consideran Argentina? Porque los que hacen estas estadísticas no se ponen a pensar, lógicamente, que hay dos puntos que no los pueden controlar. Uno es los desastres naturales y el otro es cómo cuantificamos los recursos naturales en el plazo del tiempo, cómo los podemos distribuir en el plazo del tiempo, cuáles van a ser las utilidades, cómo controlamos el nacimiento o la muerte en otros estados. No hay forma. Entonces yo puedo más o menos decir, por lo que se está viendo, por lo que se desenvuelve, cuáles van a ser los mercados que más resultados van a tener a priori como mercados que van a ir como líderes en lo que viene en los próximos años. Entonces, lógicamente, seguimos diciendo que van a estar estos a la cabeza: Estados Unidos, China, India, Japón, Alemania, Brasil, Reino Unido, Francia, Canadá, Rusia, Italia, México, Indonesia, Australia, Corea del Sur, España, Turquía, Arabia Saudita, Nigeria y Holanda. Estos mercados son los que se estiman que van a seguir siendo los líderes en el año 2030. O sea, ya nos saltamos del año 2020 porque ya deducimos o suponemos que esos mercados ya van a saber introducirse a eso que yo les decía en un principio, ya van a saber cómo hacer negocios a través del networking, ya van a saber lo que es la revolución 4.0, ya van a estar al tanto de que para hacer negocios necesito saber de tecnología. Entonces, esto va a venir por obra y gracia de Dios que va a estar así. Entonces, los desafíos lógicamente van a ser en cuanto a lo que hablábamos en un principio, la revolución 4.0. Nuevamente esta filmina puede decir, bueno, ¿cuáles son las utilidades que yo tengo que tener en cuenta o los preceptos que tengo que tener en cuenta para insertarme en esta nueva metodología de negocios internacionales? Les voy a contar una anécdota. Yo estando en Dubái, recién llegado, con muchas ganas de hacer cosas, con la posibilidad de conocer a un jeque en Emiratos Árabes, con todo lo que eso implica, yo estaba como un poco asustado al principio porque me decían que iba a conocer a alguien de la realeza y yo decía, ¿y cómo será? ¿Será un cuento de hadas? Me siento con él, empezamos a hablar y lo primero que le dije es, ¿cómo hicieron para construir un país tan lindo en 20 años? Porque ustedes tenían todo arena y en 20 años ustedes hicieron esto, que es increíble, que hasta te recibe un holograma en la entrada. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo crecieron tanto? ¿Saben lo que me dijo? Pensando. Entonces yo al salir de ahí dije, pero que nosotros no pensamos. ¿Qué me quiso decir? Que nosotros no pensamos, que por eso tenemos los países como los tenemos. No sabemos cuantificar las ideas, no sabemos cómo proyectar esos proyectos que tenemos. Muchas veces las cuestiones internas, las cosas emocionales hacen que claudiquemos y que no lleguemos a los objetivos. Pero tenemos toda la capacidad, los recursos naturales y las posibilidades y sobre todo la capacidad humana para poder solventar todo lo que venga en un futuro. Entonces, en ese sentido, estas cuestiones que tienen que ver con la cuarta revolución industrial tienen importancia. ¿Por qué? Porque desde ya, lo que hablaba en un principio, conocer las redes sociales, tienen que estar en todas las redes sociales. Hagan lo que hagan, porque hay que saber venderse.
El que no se sabe vender hoy en día no gana. Tienen que tener la teoría de la inserción comercial. La inserción comercial es a esto. Yo soy mi propia empresa. No necesito una oficina, pagar empleados. ¿Por qué? Porque la nueva economía que se viene es una economía light. Y ya no es la economía de como sin grasa o sin azúcar. Es la economía de gasto menos y gano más. ¿Pero de qué forma? A través del conocimiento. Por eso se habla que es la revolución de la industria, de la tecnología, pero también del conocimiento, la era del conocimiento. Yo tengo que estar constantemente aprendiendo para que realmente me pueda insertar en esta nueva era. El que no sabe no va a vivir bien en los próximos 10 años. Entonces, sí o sí es una materia imperiosa todos los días saber sobre cuestiones que la mayoría no habla. Si uno quiere realmente estar insertado en esta nueva inversión de lo que va a ser, cuando digo inversión es porque estamos invirtiendo en tiempo, en dinero. Tenemos que saber que eso es un gran desafío que depende de cada uno. No depende ni del gobierno, no depende ni de la familia, no depende ni siquiera de la situación coyuntural del mundo, depende internamente de cada uno. En ese sentido, saber de la inserción comercial es tener los socios comerciales, lógicamente, para lo que yo haga. No interesa, acá no hablamos de una carrera en concreto, no hablamos de, básicamente, de un producto específico, hablamos de todo. Yo necesito partners del otro lado. ¿Y de qué forma me comunico con esos partners? Generando todo lo que tiene que ver con las plataformas virtuales y ahí viendo la ganancia mutua. La oficina virtual, como les decía, es el nuevo negocio del futuro. ¿Por qué? Porque si uno va a Emiratos Árabes, yo les puedo dar a ciencia cierta esto que les digo, de abrir el diario, el Gulf, y ver el diario y decir, pero las ofertas que hay en las oficinas son todas virtuales, o sea, yo no puedo adquirir una oficina en Dubái. Entonces, hablando con los árabes me decían, no, sí es mucho gasto tener una oficina. Por eso uno cuando va ve que la mayor parte de los edificios están vacíos, porque son los empresarios que, por una cuestión de cliché, tienen una oficina en Dubái, tienen lógicamente el servicio, que es una contestadora, lógicamente tiene que tener registrado un domicilio legal para que lleguen las notificaciones, todo lo que tiene que ver, pero únicamente yo voy a utilizar la oficina si necesito utilizarla, ya no voy a tener que pagar empleados. Y ese concepto cada vez se está viendo en Asia y en Medio Oriente. Entonces el concepto de la oficina virtual cada vez es más aplicado. Si yo tengo que invertir en una empresa acá en Argentina, tengo que dar 14 pasos. Si yo quiero abrir una empresa en Emiratos Árabes, tengo que tener uno. ¿Saben cuál es? El socio. El conocimiento vale más que el diploma. Uno puede salir con un diploma X y no saber nada. Básicamente lo que más va a valer en los próximos 10 años va a ser el conocimiento de lo que se viene. Uno puede ser excelente abogado, saber sobre leyes, sobre comercio exterior, pero no sabe cómo insertarse, no sabe nada de esto, entonces no le sirve, tiene que capacitarse. Esa es la única herramienta la que sirve para que yo pueda estar preparado para los desafíos que se vienen en los próximos 20 años. Estar en contacto con mercados, estar en contacto con personas de otros mercados y generar sinergias, lo denominado joint venture, o sea, y a través de esa joint venture saber manejar bien el due diligence con las empresas. Para eso tengo que hacer un estudio de mercado, de qué mercado yo quiero incurrir y qué es lo que quiero hacer. Y pueden hacer de todo, porque acá no hay limitaciones, acá no hablamos de que el mundo está carente de recursos, que no hay posibilidades de trabajo. No, lo que se está viendo es que las grandes corporaciones están echando personal, porque vienen a reemplazar los robots ese personal. Lo que está pasando en la actualidad, sin ir más lejos, con los periodistas en la Argentina. Uno puede decir, no, será la crisis. Bueno, pero en México, la semana pasada, 2 personas que trabajan para Televisa me dijeron que perdieron su trabajo. Y que muchos están perdiendo su trabajo en México, en la cadena más importante que tiene de multimedios México, que es Televisa. Y sin ir más lejos, uno prende la CNN y ve que, por ejemplo, el programa de Oppenheimer que se ve habitualmente, él lo hace en Miami y se lo dirigen desde Atlanta. Y hay una sola persona en el piso, ya no hay ni sonidistas, ya no hay camarógrafos, porque las máquinas controlan al estudio de grabación. Entonces, necesito una sola persona que ponga un botón y nada más. El negocio de la salud de la belleza, que hablábamos, que lógicamente tenía una injerencia con el tema de que la población está envejecida y que eso es un gran desafío para los próximos 10 años. Cuando hablaba en un principio de lo que tiene que ver en relación a lo que es el desafío mundial, lógicamente tenía que hablar de India porque yo represento a la India en Argentina y mi trabajo es lógicamente mostrar a este mercado como el mercado de gran oportunidad para los negocios internacionales. La India ofrece todo. Yo si les tengo que decir lo que no ofrece la India, les estaría diciendo una mentira. Les ofrece todo. Es un mercado con 1.268 millones de habitantes. Es un mercado que en los últimos 5 años flexibilizó el tema de la posibilidad de abrir sociedades en India. Hoy en día tener una sociedad en India
tarda solamente un día la legalización. Imagínense cuánto tarda todavía en la Argentina abrir una sociedad anónima. ¿O cuánto necesito yo invertir para abrir esa sociedad anónima? ¿Cuánto capital de inversión se requiere? En la India es completamente diferente. Al haber tanta competitividad interna, al haber tanta oferta de lo que se produce, los valores son irrisorios en muchos casos. Lógicamente, esto es lo que yo les quería contar como un parte, digamos, de introducción de lo que es el mercado de India en materia de lo que es el desarrollo de ese país. Tiene una gran clase media. Decimos que la clase media en India son 400 millones, de 1.268 millones. Fíjense que ustedes, en este lado del mundo, países como Argentina tiene 40 millones, Colombia tiene 44, Ecuador tiene 14. Básicamente somos pocos a comparación de lo que es ese mercado. Entonces, cuando hablamos de posibilidades o de oportunidades, tenemos todas las oportunidades. Depende de cada uno, in situ, de trabajar en esas oportunidades. Las ventajas tecnológicas y los costos en gestión, por ejemplo, en la India, son muy prácticos, son muy buenos en todo lo que tiene que ver con el background de una empresa. Pese a que uno dice, bueno, pero en India hay mucha pobreza, es otra cosa que voy a erradicar en esta conferencia. Yo voy a decir, en la India sí es verdad, hay pobreza, pero esa pobreza se va a erradicar en el año 2023. Y no lo dice acá, pero lo digo yo que lo vi. En el año 2015 se estaba construyendo el tren bala que unía Delhi con el Taj Mahal, que está en Agra, y ya se va a ver en una realidad en el año 2017, en el año próximo, el tren bala que va a unir a estas ciudades para que yo pueda lógicamente ir a conocer el Taj Mahal. Ya no voy a necesitar ir en un auto, porque cuando uno viaja por la India no se puede exceder a una velocidad que es muy lenta y es como que uno se desespera porque no llega nunca. Pero hay radares que controlan, que no es como en algunos países donde, no, pasó el radar, bueno, listo, pasa, igual el policía se durmió, tomó una cerveza, no pasa nada. No, allá es electrónico. Entonces, en ese sentido, no hay posibilidad de que uno no pueda violar el sistema vial, por ejemplo. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque hablamos en un principio de los desafíos que tenemos como mercado, como país. Va a ser la fuente de empresas más importante en el año 2024. Cuando hablamos de esto nosotros vamos a hacer pequeñas empresas. Esas pequeñas empresas son pequeñas oportunidades, pero con grandes sueños. Y esas empresas que son individuales, fíjense que ya en Argentina se permite tener empresas que son unipersonales. No es por nada que la ley dice que se pueden tener empresas unipersonales en Argentina. Es porque en muchos casos es difícil encontrar en Argentina, sin irme de afuera, el partner que me asocie y que sea una persona a quien confiarle mi trabajo o que yo pueda desarrollarme como empresario. Entonces, yo puedo instalarme a través de una computadora, con una página web, con una oficina virtual, vendiendo un producto determinado o siendo representante de distintas empresas y viajando al mercado que ustedes quieran. Yo les pongo el ejemplo de India porque India es lo que venimos hoy a hablar, pero de esa forma yo puedo insertarme en ese mercado a través de ese socio. En este momento es el segundo país más poblado del mundo, pero decimos que en el año 2023 ya va a ser el primero. En este momento, en la actualidad, decimos que hay 400 millones de jóvenes de 14 años. Es toda la población de Estados Unidos. Bueno, esa población de Estados Unidos hay jóvenes de India que son en su mayoría, el 1% se dice que son superdotados, pero en su mayoría todos son muy capaces. Y cuando hablo de capacidad no hablo de que sean más inteligentes que uno. Hablo de que son gente aplicada. Todos los días están aprendiendo. No hay un solo día que no aprendan. Y ese es el secreto que para ellos hace el éxito de una persona. Estar todos los días capacitándose en diferentes áreas. O estudiando. No mirando la televisión o jugando lo que sea. No, ellos pueden tener ese tiempo de ocio, pero mayormente se trabaja. El mercado de India es un tamaño exponencial en lo que refiere a oportunidades. Y lógicamente tiene un mercado de expansión. Cuando hablamos de mercado de expansión es todos los países que están aledaños a la India que también son mercados interesantes. Fíjense que hay dos mercados que son interesantes que muchos no conocen en absoluto. ¿Y que por qué son interesantes? Porque son mercados netamente importadores. Fíjense que en el caso de Argentina, Argentina es uno de los países que está entre los 5 mayores exportadores, posibles exportadores de alimentos del mundo por la capacidad que tiene de alimentar a 600 millones y solamente le da a un 1% la producción que tiene. Es muy poco. Y también el 1% de los países que son los mayores importadores del mundo es Argentina, que les exporta.
a esos mercados, al 1%. Y estamos hablando que en el caso de India concretamente, decimos que lo que más le exporta a la Argentina es aceite de soja. Que para decirles a términos de una brevedad de por qué es el aceite de soja, porque en el año 2012 Argentina le compraba el aceite de soja a China, se lo deja de comprar por una traba arancelaria de las Barbies que en ese momento Argentina le había impuesto a China. Entonces China dijo, yo te dejo de comprar aceite de soja. Entonces el gobierno que hizo, bueno, se contactó con el gobierno de India y India dijo, no hay ningún problema, para nosotros esa cantidad no es tanta, así que le compramos. Entonces Argentina le pasó a ser el mayor exportador de aceite de soja a la India, superándolo a China. Y si uno ve todas las posibilidades que tenemos en tema de materias primas, capacidad de inversión, apoyo gubernamental y globalización que confieren en ese país, es muy poco lo que se hace con la India. ¿Por qué? Porque nada más tuvimos en los últimos 10 años apuntándonos a que hay que nada más venderle aceite de soja, venderle granos, cuando no le estamos viendo el valor agregado. El valor agregado es lo que hace esto que yo les hablaba en un principio, insertarnos en mercados que sean con esta cuestión de mercados que tengan el network incorporado, ya que lo están trabajando. Y en efecto que nosotros ya nos dejemos ese criterio de a ver a quién le vendemos o qué vendemos. No, tenemos que ver la forma de cómo le vendemos y a su vez de saber cómo le vendemos, empezar a trabajar ese know-how, despacio, pero se va a lograr a través de un valor agregado que le tenemos que dar individualmente. En términos de algunas consideraciones en materia de exportaciones e importaciones, bueno, si yo les tuviese que decir todo lo que la India importa, no tendríamos ni 5 horas de tiempo para poder explicarles lo que es. Yo les puedo decir más o menos lo de las trading houses, que para mí es lo más importante, porque por el ejemplo que yo les puedo mencionar de Emiratos Árabes también, Emiratos Árabes es el modelo de la trading house. ¿Por qué? Porque básicamente es un país que, si bien es verdad, tiene el 10% de las reservas de petróleo a nivel mundial, es un país que en su totalidad, el 90% de lo que importa, lo importa, o sea, no lo produce. Además del petróleo y del gas que tiene, la mayoría es todo importación. Y si bien es verdad, están dentro de los 20 mayores exportadores de carros y exportan oro, pero después el resto se importa todo. India no es el ejemplo de trading houses, pero estamos hablando que hay más de 400 trading houses operando en India, que si bien yo no te importo eso para India, sino que lo reexporto. Y ahí ese es el concepto que yo les quería dejar a los efectos de decir por qué es importante conocer los mercados, porque muchas veces uno dice, yo quiero exportar a Bangladesh, y cuando hablamos de Bangladesh o de Sri Lanka, por ejemplo, que se los iba a mencionar, son mercados que a través de India yo puedo trabajar. Y son mercados que, por ejemplo, en el caso de Sri Lanka tiene más habitantes que Rusia. En el caso de Bangladesh, estamos diciendo que también no se hace censo porque en muchos lugares no quieren entrar porque desconocen. Entonces, no se sabe exactamente cuántos habitantes tiene Bangladesh. Otra cuestión que no es menor, cuando hablamos de esto que hablamos en un principio, ¿por qué Argentina nada más de todos los países que le exporta a estos que son los grandes importadores, solamente el 1% de la lista es lo que Argentina exporta? Muy poco. Pero si vamos a hablar en términos generales, lo que les decía recién, solamente el 1% de las exportaciones latinoamericanas van hasta ese destino que se llama India. O sea que no es solamente el mal trabajo de Argentina en ese sentido de no exportar más. Las barreras arancelarias, que si bien es verdad en muchos conceptos, si bien el embajador Cato, que se acaba de retirar de la embajada, o sea, cada vez que yo tenía la posibilidad de hablar conjuntamente con él, le hacían esta pregunta, pero bueno, ¿hay barreras arancelarias en India? Y él decía, no hay barreras arancelarias. Entonces nadie se entendía por qué. Si bien es verdad que sin decir que él no tenía razón, yo puedo decir que en algunos productos sí hay barreras arancelarias o que son elevados los aranceles. Pero por lo general, tal como él aducía, para exportar a la India el impuesto que yo tengo como importador es del 10% neto. Entonces, básicamente, eso no es oneroso, ni para el importador ni para el exportador mucho menos. O sea, yo puedo. Tenemos el ejemplo de las peras y las manzanas. 120.000 toneladas el año pasado en la provincia de Río Negro a través de cooperativas se empezaron a sacar a la India. Entonces tenemos el ejemplo de que sí podemos, además de lo que es el aceite de soja. Hay otros productos que también, si bien en la India se producen en demasía, como el arroz, hay ejemplos que Argentina exportó azúcar o arroz o algodón. Y eso es algo que en India se produce, pero igual se exporta. A lo que voy es, no hablamos de algo que sea único, que en la India no se pueda exportar. Cuando hablamos esto concretamente, que yo lo puse, India es el número 1 en producción de garbanzos y lentejas.
y 2 en porotos y top 10 en arvejas. O sea, esto uno podría decir, yo no tengo posibilidad de exportar esto, y Argentina produce justamente lentejas, produce garbanzos, produce legumbres. No tengo posibilidad. Sí tengo posibilidad, porque India es un gran productor de alimentos, está arriba de Argentina. Argentina es el quinto, India es el cuarto. Pero la India tiene, además de alimentar a toda su población, a países que están aledaños como Sri Lanka, Bután y Bangladesh, Nepal, que son mercados que no producen prácticamente alimentos. Y también tiene de otro lado otro gran conflicto que debería de rever, que es la gran problemática que tiene con Pakistán, otro gran importador que Argentina podría apuntar. Pero el comercio entre Pakistán e India está cerrado, con lo cual en ese concepto uno podría decir, bueno, deberían de reabrir ese concepto, porque ahí se podría potenciar mucho más las exportaciones latinoamericanas, porque si no conocemos India, bueno, mucho menos vamos a conocer Pakistán. Y Pakistán también tiene más de 1.000 millones de habitantes, pero nadie habla de Pakistán. O sea, estamos tratando de hablar de India, imagínense si tuviésemos que hablar de Pakistán, o de Irán, o de Indonesia, que son grandes importadores, pero que nosotros exportamos muy poco. Entonces, básicamente esos conceptos son los que tenemos que tratar de generar. Cuando queremos cerrar un vínculo, tratar de ver de qué forma podemos darle un cierre de yo siendo una empresa aquí en Argentina y que yo quiera hacer negocios con la India como ejemplo, porque lógicamente hagan de cuenta que esto no dice India, dice Emiratos Árabes, dice Qatar, dice cualquiera. Esto es exactamente el concepto que yo puse con India, porque a mi criterio es lo que yo veo y es lo que nos falta. Porque si generamos esto vamos a lograr dos cosas. Primero, inserción en el negocio internacional a nivel mundial. Segundo, vamos a generar esa posibilidad de generar más entrada de divisas. En este momento nosotros decimos de qué forma podemos hacer que entren divisas al país. Las inversiones es el punto número 1, pero bueno, en principio debemos arreglar con los holdouts, porque si no, ese tema no se habla. Supongamos que se arregla con los holdouts, que eso es lo que se va a hacer. Por lo menos seguro que así sea, por el bien de las generaciones futuras. Nosotros pensamos, ¿de qué forma tenemos esas posibilidades de inversiones? Porque ya el mundo nos ve como un mercado interesante. Bueno, ¿cómo hacemos potenciar a nuestro país? Como ejemplo Argentina y la India. La idea es generar divisas. ¿De qué forma puedo hacer que entren divisas al país? Bueno, empecemos por arriba. Crear mecanismos de comunicación bilateral. Cuando hablamos de crear mecanismos de comunicación bilateral me refiero concretamente a generar plataformas internacionales, como la mía en este caso, que yo represento a 2 empresas internacionales, una en Emiratos Árabes y otra en la India. Yo soy la representación de esas empresas, no están las empresas en Argentina, yo soy la empresa en Argentina, las empresas están en India y en Emiratos Árabes. Pero ¿por qué es importante manejarse de esta forma? Porque si yo constituyera las empresas aquí en Argentina, lógicamente tendría que invertir mucho dinero, capacitación de empleados, pagar empleados, infraestructura, todo lo que eso demanda. ¿Cuánto dinero yo requeriría para empezar esa empresa? Bastante, sin contar los permisos, sin contar la promoción, que desde ya se necesita para que una empresa sea conocida. Entonces un montón de cuestiones que uno dice, bueno, evidentemente no me convienen para que yo haga eso, entonces mejor desisto. Entonces, la idea principal para que yo pueda generar entrada de divisas en distintas áreas, sea en materia de salud, sea en materia de inversiones, en recursos naturales, en exportaciones, entrar en importaciones y reexportarlas a través del continente, que eso a mí me permita potenciarme con una ganancia al menos del 3%. Si hablamos de que, por ejemplo, podemos traer textiles de la India, voy a decirles un ejemplo, camisas de seda, que tanto en Argentina, en Ecuador, en Colombia no se ven camisas de seda a un precio que sea irrisorio a menos de $10 la camisa. Yo lo he visto porque yo me he comprado esas camisas y duran más de 2 años. Uno dice, bueno, pero no se cambian las camisas en 2 años. No tengo la necesidad de cambiar esa camisa concretamente. Sí de comprarme nuevas, pero esa la puedo usar sin ningún problema porque sigue brillando, sigue con buena calidad, no se salen los botones. Entonces no tengo necesidad de tirarla. Y es nueva y me costó menos de $10. Pero si yo no estuve allá, si yo no viajé, si yo no vi, si yo no experimenté, si yo no tuve la sinergia con el empresario, lógicamente yo no voy a saber que esa camisa existe. Y si sé que existe, yo la voy a tratar de insertar en el mercado latinoamericano. Y como yo no soy un importador, yo soy nada más un ente regulador entre 2 mercados, yo le voy a decir al exportador, bueno, usted fírmeme un contrato de representación. ¿Usted quiere este mercado? Si se lo firmó, perfecto. Yo me encargo de llevar este material y decir, sin que se lleve la marca desde ya, decir, bueno, yo voy a 10 importadores y le muestro esta camisa. ¿Le gustó? Sí, tráigame un container.
Bueno, ¿cuánto me va a dar la persona que exporta? Un 3% de ganancia, un 1, un 2, un 3, no interesa, me está dando un porcentaje. Cuando hablamos de ganancias en términos de lo que es el crecimiento económico para estos mercados, ellos no se fijan en ganar ya, hoy. Ellos se fijan a largo plazo. Cuando hablamos de proyectar proyectos, valga la redundancia, de lo que es una entidad de comercio, los proyectos no se hacen pensando en mañana, los proyectos se hacen en pasado mañana. Porque mañana ya lo tenemos cerca, pasado mañana es el gran desafío. Y como nos estamos preparando para mañana, ya no pensamos en mañana, estamos pensando en pasado mañana. Muchos dicen, no, pero yo no sé qué va a pasar mañana. Bueno, déjenme decirles que para los árabes o para los indios, como ejemplo, ellos ya están pensando qué va a pasar pasado mañana, cuando hablamos de lo que va a ser el año 2020. Ya ellos dicen, bueno, es verdad, todas estas variantes que pueden, digamos, ameritar algún cambio en materia de lo que es lo que rige en este momento la crisis en China, que hace que se retenga su economía, que se contraiga y que haga que uno diga, bueno, ¿de qué forma yo puedo buscar otro mercado alternativo? Porque si a mí nadie me compra, me genera crisis en mi país, pero yo tampoco estoy conociendo otros mercados. Bueno, ahí ya tengo que empezar a estudiar. Entonces, básicamente, el mecanismo de comunicación bilateral es fundamental. Si no lo tienen, ¿de qué forma ubicarlo? Bueno, por ejemplo, en internet hay una página que yo he creado, lógicamente con gente de la India, que son gente de gobierno, que se llama Indian Land Country Association, que después se convirtió en una entidad. Y la idea de esa entidad es traer delegaciones a Latinoamérica, que vieron la posibilidad de traer delegaciones porque decían, no se sabe nada de Latinoamérica, y si creamos una entidad, con el apoyo del gobierno de India podemos empezar a pensar en un futuro no muy lejano de traer delegaciones. Pero tenemos que tener información. Esa información tiene que venir de este lado del mundo. Ellos no van a venir a buscar la información, se la tenemos que mandar nosotros. Cuando hablamos de impulsar el turismo recíproco, el turismo es otra de las grandes ventanas para que entren divisas al país. Y cuando hablo de turismo hablo de distintas oportunidades. Fíjense que ahora se está por abrir la Asociación de Cine Indo-Argentina en Argentina. Ya se está creando en India. Yo la estoy representando aquí en Argentina y ellos lógicamente decían, bueno, ¿cuál es el beneficio para ellos? ¿Cuál es lo que ellos ven? Ellos ven la posibilidad de filmar en nuevos lugares que sean exóticos. En este momento hay una gran clase alta en India. Fíjense que hay 400 millones de habitantes que tienen una clase muy pudiente, 70 millones que son hipermillonarios, y después una tasa de crecimiento en economía del 1,5%, que eso hace que todas las clases sociales vayan creciendo. Entonces la parte rural, que el 65% de la economía de India depende de esa parte rural, se va a las ciudades porque crece gracias al impulso que le dio en los últimos 20 años el sector agropecuario en India, que lo hace el motor de su economía, pero que lógicamente ya el sector agropecuario a nivel mundial ya no está dando tanto fruto. Lo que da fruto es otra cosa, ya no el sector agropecuario. Pero estas empresas, que por lo general en la India son familias, crecieron gracias al potencial agropecuario. ¿Por qué? Porque alimentaron no solamente a su tierra, sino alimentaron a los países aledaños. Cuando en muchos lugares hace 10 años estaban en crisis, India estaba creciendo. Cuando muchos países en Europa entraron en recesión, India estaba creciendo. Entra el rol de Modi como primer ministro de India y empieza a generar un cambio no solamente en contexto de lo que es generar sinergias con el mundo, sino que en un contexto de háganlo en India a través del Make in India, el plan que va a revolucionar la India. Si entran un poquito a internet van a ver de lo que estoy refiriéndome cuando hablo de Make in India, qué es ese plan. No les voy a mencionar para no ir más largo con el tema, pero sí decirles que es un plan revolucionario, porque él da el concepto de cómo hacer crecer un país que netamente era importador y que lógicamente ahora lo va a hacer seguir haciendo importador, pero que lo quiere hacer mayor productor de lo que es. Uno dice, pero si ya India es a la vanguardia en tecnología a través de Bangalore, donde muchos de sus especialistas se graduaron en Estados Unidos, específicamente en Silicon Valley, donde contratan a las mentes más brillantes del mundo, y bueno, la mayoría son indios, y lógicamente en la India estas empresas que se digamos, capacitaron en Silicon Valley están ahora en India y son las que hacen que en Bangalore esté el motor de la tecnología del mundo en este momento. Y que a través de Bangalore se empieza a generar esta cuestión de una revolución industrial que va a permitir que en India en los próximos 20 años haya más de 100 ciudades inteligentes. Cuando hablamos de crear difusión bilateral y contenido televisivo y musical, esto muchas veces a lo referido a lo audiovisual, en lo que tiene que ver en contexto de una película. A es lo que me refería en un principio cuando hablaba de esto, concretamente, de decir, bueno, si hablamos de una sociedad de cine, ¿qué es lo que me va a dar esa sociedad de cine? Me va a dar lo siguiente, me va a permitir que entren divisas porque van a venir turistas, le va a mostrar mi país, me va a generar la posibilidad de que las pequeñas empresas o las pymes
o mismamente las medianas empresas también generen porque van a tener quien les compre. Entonces yo voy a tener esa posibilidad de seguir generando. Pero ¿a través de qué? A través del audiovisual, que uno por ahí no lo contempla. Uno dice, bueno, se pueden vender contenidos audiovisuales. Bueno, pero necesitamos que vengan a filmar a la Argentina. ¿Y de qué forma se pudo generar esta idea? De que ahora podemos pensar de que la Argentina puede ser un gran lugar como plataforma para filmar películas. Bueno, mostrándole a un mercado que produce habitualmente por año 1.300 películas y que tiene más de 1.000 canales, que las 24 horas del día tiene programación, decirles vengan a la Argentina y filmen. Para eso nosotros necesitamos tener una entidad que respalde, que Inca y que el gobierno de la ciudad digan sí, efectivamente quieren venir a filmar. Entonces, abrámosle las puertas, pero no un empresario, sino Bollywood va a querer venir a filmar a través de esta asociación de cine. Yo les digo esta idea porque esto es a modo de ejemplo de lo que yo he estado a cargo en ese sentido de esta entidad de cine, que permite que nosotros podamos pensar que si se hacen bien las cosas pueden venir a filmar películas, o que se pueda ofrecer la Argentina como un medio audiovisual en un futuro. Porque si bien es conocido en Latinoamérica, en la India no se conoce casi nada. Y hace poco hubo un festival de cine en la India donde se presentaron 2 películas, principalmente El secreto de sus ojos y El clan, y tuvieron mucho éxito. En un mercado donde se produce más de 1.300 películas anualmente. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual nosotros no podemos generar sinergias con India en el tema de audiovisual? Que solamente estemos hablando que ahora, habitualmente, en este momento, se está filmando una película que la está filmando Pablo César, que va a pertenecer a esta entidad de cine Indo-Argentina, pero es un solo ejemplo y es una película cultural. Yo quiero ver películas de acción, películas de romance, quiero ver esas películas, coproducciones indo-argentinas, o películas de India que se filmen en Argentina y que le permitan a lugares como, por ejemplo, que necesitan que sus ciudades se vendan porque no hay quien les compre. Bueno, el intendente permite que vengan a filmar, bueno, van a venir 200 personas, esas personas me van a consumir, esas personas me van a mostrar el país y esas personas me van a permitir que cuando se muestre la película vengan turistas e inviertan en el país, en distintas áreas. Cuando hablo de generar vínculos bilaterales a nivel cultural, académico, empresarial y gubernamental, me refiero a esto. Yo tengo reuniones con distintas entidades, gubernamentales y no gubernamentales. El problema es que muchas veces cuando me dicen yo quiero hacer cosas con India, yo les digo, bueno, preséntenme un project report, es lo que quieren hacer con India. Preséntenme proyectos donde se especifique exactamente qué es lo que quieren hacer. Porque si no se me presenta un proyecto específico, concreto, con más o menos una estimación de lo que se busca, yo no les puedo decir a los indios vengan y visítennos, porque no van a venir. Yo les tengo que decir en términos concretos qué es lo que se quiere hacer en el país. Entonces de esa forma ahí van a venir. De esta forma, como ejemplo, es lo que ustedes pueden pensar en decir, bueno, yo cómo puedo hacer que mi país crezca en relación a la India y que genere más similitudes. Bueno, tengo una cuestión cultural donde yo me dedico por ejemplo, a enseñar clases de danza. Bueno, busco un socio comercial en India que me permita traer, por ejemplo, una bailarina de danza de Bollywood y yo pueda mandar un bailarín de tango. La semana pasada hubo un evento en Delhi donde fueron muchísimas personas, no sé el número exacto, pero hubo una exhibición de tango. ¿Qué quiero decir? Fueron a hacer una exhibición de meditación y fueron a bailar tango también. Y fueron muchísimos argentinos. Pero ¿por qué no se vende más el tango? Si hay muchas empresas de tango acá en Argentina que podrían explotar eso. Yo les digo ejemplos, no les estoy diciendo que el tango sea la panacea. Digo ejemplos de todo lo que podemos hacer si presentamos project reports concretos y exactos para que podamos buscar el socio local adecuado. En ese sentido tenemos, como les decía, 400 millones de ricos en la India y 70.000 millones de personas a nivel todo de lo que es Asia, que tienen muchísimo dinero. Y los más ricos, según la revista Forbes, están en India. El más rico del mundo no es Slim, está en Mumbai y tiene un edificio para él solo, con más de 4.000 empleados dentro de ese edificio, que hacen distintas actividades. Cuando uno le habla a un indio cuál es el secreto del éxito de su empresa, él dice la familia, como el primer rol. Y sumado a eso, la dedicación, y sumado a eso, el conocimiento, y sumado a eso, pero lógicamente tienen una idea concreta y exacta, no están con esa cuestión de cómo encaro el negocio, empiezan y lo hacen. Y al principio todo el negocio lleva su pérdida, es cuestión de invertir. Se nos enseña de este lado del mundo que tenemos que ganar para ver que el negocio sea efectivo. Déjenme decirles que en India, en muchos casos,
se invierte y pasan 3 o 4 años y no se dio un centavo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿se fracasó? No se fracasó porque se generó un nombre, una empresa que lógicamente está solidificándose desde la base, y una empresa se hace desde el cimiento. Y ellos dicen, todo empieza poniendo una piedra, como lo hizo Gandhi cuando quiso transmitir el concepto de la paz al mundo. Era una persona que él decía, ¿cómo transmito yo la paz al mundo si soy una sola persona? Bueno, a través de la palabra, pero esa palabra es a través del tiempo que hace que realmente se vuelva una realidad, mostrando con creces que si uno persiste en un objetivo, lo puede conseguir. Lógicamente, si uno prende la televisión, todo lo que yo les estoy diciendo no va a tener sentido. Se va uno a deprimir, va a querer dormir y va a querer hacer el trabajo regular y nada más. El mayor intercambio estudiantil, ¿por qué? Si nosotros conseguimos que en la Argentina, yo concretamente represento en este momento una entidad que es indoamericana, que la idea de esta empresa lógicamente es traer estudiantes de India y de Estados Unidos a Latinoamérica y hacer intercambios. Pero ¿por qué hablamos de que es tan importante el intercambio en ciencia, por lo menos en ciencia y tecnología? Porque justamente es lo que hace la revolución 4.0, la revolución de que los robots nos vienen a hacer la vida más práctica, que trabajamos de forma conjunta y que todo se hace mucho más práctico, que necesitamos ese intercambio con universidades que estén en estas áreas. Se invierte muy poco en tecnología en Latinoamérica. Para darles puntos concretos, acorde a diferentes entidades como el Banco Mundial, ellos dicen que en Latinoamérica por año se invierte 4% en tecnología en la región, contra 40% que se invierte en tecnología en Asia. Entonces, es lógico que acá todavía en Argentina estemos con problemas en el 4G, es lógico que cuando vayamos por las rutas de Latinoamérica no nos conectemos a Internet, porque estamos invirtiendo muy poco en lo que es infraestructura en tecnología. Y cuando hablamos de ciencia, ¿por qué nos estamos quedando? Si tenemos un montón de científicos que son luces, que en el mundo triunfan y que acá en Argentina por ahí no consiguen ganar lo que merecerían ganar. Porque lógicamente necesitamos generar instrumentos o empresas que permitan ese desarrollo, esa infraestructura con una sinergia internacional, para que se expandan, porque el concepto que ellos tienen es insertarse en mercados que son para ellos oportunidades en vistas a los grandes desafíos que tenemos en los próximos 10 años. No hablamos de 20 o 30 años, por lo literal, estamos hablando nada más de 10 años. Entonces, en ese concepto es en el que me refiero de esta posibilidad de que tenemos que ver de qué forma nos insertamos. Todas estas cuestiones hacen que las relaciones entre un país y otro país crezcan. Pero lógicamente uno dice, bueno, pero podemos hablar en el tema de macro esto, porque hablamos de Argentina y de India. Yo quiero saber en el tema de microempresa qué es lo que puedo hacer. El tema de microempresa, como les decía en un principio, una computadora, un libro que hable de economía, leer los diarios de lo que tiene que ver todo lo que es el comercio internacional, pero que se ve desde afuera, no desde adentro, conseguir socios locales, capacitarse en las redes sociales, generar un nombre en las redes sociales y estar mucho en contacto con personas de otros mercados que me permitan saber cuál es la realidad según su perspectiva, porque muchas veces les debe haber pasado seguramente que ustedes se quedan con una realidad muy escueta de lo que es. ¿Pero por qué? Porque se lo dijo al vecino, se lo dijo al familiar, se lo dijo al medio, pero ¿qué es lo que se habla afuera? Yo quiero saber qué es lo que se habla de mi ciudad, de mi país, de mi gente, de mi generación. Quiero saber. Y yo no lo voy a saber en la medida de que yo no salga y no expanda mi conciencia y mi conocimiento con otras culturas. Esa es la forma por la cual yo puedo tener éxito como empresa. Cuando me refiero lógicamente a estos mercados, como les decía, que tomé como ejemplo la India, me refería que es un gran desafío que tenemos ahora que enfrentarnos en los próximos 10 años, porque si bien es verdad, les hablaba del año 2020, tenemos ya ahora un pasito concreto, que es qué va a pasar con lo que nosotros producimos si por ejemplo cada vez tenemos menos natalidad, y si por ejemplo estamos hablando de que solamente en 10 años los alimentos que habitualmente consumimos van a estar completamente afuera del mercado. Ustedes van a decir, ¿pero qué es esto? Vamos a consumir comida inteligente. Hoy en día es muy de moda decir Smart City, Smartphone, falta que digan Smart Girl o Smart Woman o Smart Man, ya faltan que empiecen a decir por eso, porque ya tenemos todo ese Smart. Y en ese sentido, cuando hablamos de la comida inteligente, es preocupante para nuestro mercado, el mercado latinoamericano y concretamente para el mercado argentino, porque se van a empezar a consumir cosas artificiales.
Mientras yo les hablaba en un principio de las oportunidades que tenemos para insertar todo lo que producimos en materia, por ejemplo, de alimentos, a estos mercados que necesitan autoabastecerse en población con alimentos, ellos ya están pensando, bueno, como ustedes no nos están ofreciendo, como no hacen buena estrategia comercial de inserción de los productos que ustedes fabrican, ¿de qué forma nosotros podemos autoabastecer en alimentos a nuestra población? Bueno, por ejemplo, comiendo algas, por ejemplo, comiendo bichos. Uno dice, bueno, pero ¿se comen insectos? Sí, se comen insectos. ¿En qué lugar? En China, en Japón, en Indonesia, en Vietnam. Pero estamos hablando en grandes cantidades. O sea, que me sirvan un plato de hormigas y yo me lo coma. Y que ya no me lo coma en la India o me lo coma en Bután. Me lo coma en Francia. Y uno dice, pero es impensado pensar eso. No, no es impensado. De este lado del mundo tenemos todos los recursos naturales y tenemos toda la posibilidad de, por ejemplo, en el caso de Argentina, alimentar a 600 millones de habitantes. Pero si no armamos estrategias comerciales coherentes y concisas en materia de inserción comercial de lo que producimos, vamos a generar de que si en los próximos 10 años no logramos vender para que nosotros podamos tener un capital para poder inventar otro tipo de sustento como país, vamos a estar en serios problemas. ¿Por qué? Porque en este momento lo que nosotros producimos, que el 54% de nuestro PIB depende del campo. Y básicamente, si queremos exportar más, tenemos que conocer el mercado, pero lógicamente el mercado, ¿qué te dice en este momento? Queremos cosas con valor agregado. Y es ahí donde Argentina o Latinoamérica dice, bueno, pero necesitamos inversiones para obtener ese valor agregado que me estás mencionando. Entonces tenemos que tratar de buscar formas para, de a poco, ir insertando ese valor agregado en los productos. Y a su vez, preparándonos, porque lógicamente en los próximos 20 años, y ahora sí me inclino en los 20 años, todas las familias van a tener dos cosas. En principio van a tener impresoras 3D. Las impresoras 3D que ya en Estados Unidos se consiguen por $1000 y pico, es lo que hacen que yo pueda construir un vaso de plástico, que yo pueda hacer una pata para un pavo que no camina, lo pueden ver en internet del video, pueda poner una oreja, pueda hacerme implantes, pensar en que en los próximos 20 años yo pueda poner, de este momento digo, bueno, yo quiero asegurarme que en los próximos 20 años no voy a tener problemas con el corazón. Bueno, ¿de qué forma? Hago que me saquen una parte del corazón y después lo compriman con una cuestión química y lo hagan un órgano que sea inteligente. Entonces, si yo tengo problemas en el corazón, me operan y me ponen el corazón que es artificial, pero es mi corazón porque tiene algo mío ahí. Entonces, ya eso se empieza a reemplazar cada vez más. Y eso va a partir del año 2020, cuando se implemente la impresora 4D. La impresora 4D ya me va a permitir cambiar el concepto de lo que es las empresas a nivel mundial. Ya no se va a comprar el producto, se va a comprar la idea. Entonces, cualquier empresa que quiera vender no va a vender el producto terminado, porque yo voy a tener mi impresora 3D o la 4D en mi casa. Lo que ustedes van a tener que vender es ideas, van a tener que vender conceptos. Eso es lo que la empresa va a vender. No va a vender el producto yo lo voy a tener en mi casa, los ingredientes todo lo voy a tener en mi casa, la comida como tal la voy a tener en mi casa. Yo no voy a necesitar importarle a un país que produce granos, porque yo voy a tener mi pequeño lugar para tener mi huerta con energía solar que va a alimentar a lo que yo quiera alimentar para mi familia. No va a tener ni pesticidas ni ningún tipo de contaminante, porque yo mismo voy a saber qué es lo que quiero comer. Y los países que no tengan la posibilidad de generar este tipo de mecanismos en el cual yo tengo una pequeña huerta, bueno, van a comer esta comida inteligente que les decía, insectos con cuestiones orgánicas que van a hacer que el insecto tenga mayor cantidad de proteínas. Entonces eso me va a permitir alimentarme comiendo insectos, algas, vitaminas que van a ser sacadas, digamos, de lugares inhóspitos, donde van a permitir que, lógicamente, uno dice, bueno, ¿de dónde puedo sacar vitaminas que no sean de las frutas? Bueno, hay lugares de donde sacar vitaminas, que es lo que están viendo y que va a entrar en los próximos 20 años a modo de prueba. Por ejemplo, el cerebro del mono, perros. Uno diga, bueno, pero van a matar a los perros. No, le van a hacer una pequeña inyección y le van a sacar componentes de la sangre, y que eso después me va a permitir alimentar a un montón de personas. Entonces uno dice, pero hablamos de cosas que parecen irrisorias, que parecen de ciencia ficción. No, este es un mundo que cada día sorprende más. Entonces, si uno no está preparado, uno se va a quedar atrás. Cuando uno dice, ¿por qué es un mundo de oportunidades? ¿O por qué yo empecé diciendo que se nos viene una gran oportunidad como mundo y que vamos a estar muy bien? Porque yo presumo y entiendo que cada uno va a hacer su trabajo. El que no haga su trabajo va a estar al margen. Y uno dice, bueno, pero entonces los robots no nos van a venir a ayudar en los próximos años. Sí, nos van a venir a ayudar, pero ¿saben cuánto va a pasar? Van a pasar 30 años para que los robots hagan todo el trabajo que nosotros hacemos hoy en día.
Entonces ahí los gobiernos, ¿qué se van a encargar? De pagarnos para vivir y que tengamos nuestro espacio y que sigamos subsistiendo como humanos y que ayudemos a los robots a que hagan el trabajo. Y uno diga, bueno, pero ya hay ejemplos de esto. Sí, déjenme decirles que Emiratos Árabes, Qatar, solamente por nacer en su país, el gobierno les paga a cada persona. Por ejemplo, en Emiratos Árabes le pagan $4.000 al recién nacido y le dan un lugar para que pueda crecer el día de mañana. Y en Qatar le dan $10.000 a cada persona que nace en Qatar, solamente por haber nacido. Entonces es un derecho innato tener una vivienda, tener un carro y tener un lugar donde vivir. Es innato. Lógicamente, ¿por qué nosotros no podemos pensar en eso en Latinoamérica o en muchas partes del mundo? Principalmente porque nos faltan los recursos necesarios para poder darle a la gente lo que tiene que tener. Porque le podemos dar trabajo, le podemos dar educación, pero no le podemos dar dinero en algunos casos, porque sí lo que se hace con los planes para la gente más pobre que no tiene acceso a la educación o que no tiene acceso a la inserción dentro de la sociedad, bueno, a esa gente sí se está ayudando en un término medio, yo diría que a veces es un poco bajo, pero ¿qué pasa con la clase media? La clase media es el gran desafío, porque tanto la India como la Argentina dependen de su clase media, son sus motores. Esos motores que son los grandes motores que nos pueden o llevar adelante o llevar para atrás. ¿Y de qué forma van a estar para adelante con todo esto que les acabo de decir? Que básicamente es un resumen de lo que se viene. Porque lo que se viene, déjenme decirles que es increíble. Oppenheimer lo dice. Necesitamos un mundo con innovación, con gente que no deje de soñar, con gente que siga metiéndole para adelante. Ese es el mundo que tiene que ser. La gente que va para atrás es la gente que no crece. Uno dice, bueno, pero es hablar de sueño esto y de ilusión. No, no es hablar de sueño y de ilusión. Todas las personas que han creado esta realidad que yo les digo es esa gente que ha soñado. Los demás no escriben la historia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian. La verdad que es apasionante escucharte y también demuestra que uno siempre tiene una experiencia que está limitada por el lugar del mundo donde ha aprendido a conocer, a leer la historia. Y es cierto que nosotros, como un país de origen europeo, podemos decir, la Argentina básicamente está hecha por una inmigración europea y también latinoamericana ahora. Hay lugares que nos parecen muy distantes, a pesar de que la globalización ya llegó hace mucho y no deberíamos aceptar este concepto de distancia. Me parece que un poco la idea que nosotros como universidad, Cristian planteaba, la importancia del contacto académico, del trabajo conjunto, el logro de culturas más plurales, desafía a las instituciones, porque ustedes saben que las universidades son muy tradicionales. La gente, de alguna manera, piensa su formación y su educación en términos de las grandes tradiciones nacionales o regionales, latinoamericanas en este caso. Y por eso yo le agradezco mucho a Cristian que nos haya desafiado con generar una cátedra vinculada a un lejano país. Yo siempre, cuando vi las primeras películas de Bollywood, me sorprendía mucho, ¿no? La lógica de la puesta en escena, de las vivencias, las emociones que nos transmite Bollywood, ¿no? Es decir, aquí fue una película de alto dramatismo vinculada a la vida de la marginalidad, de un joven, vinculada a la historia de amor, y uno se preguntaba por qué al final de esta película había una danza que a uno le recordaba al music hall y a las grandes comedias musicales de Hollywood. Es decir, nuestra percepción está muy sesgada por una historia que es una historia occidental. Muchas veces nos olvidamos de que Occidente es solo una parte de la humanidad y el desafío que tenemos en este momento, y colaborando con una de las grandes matrices de la cultura occidental, que es Alemania. Nosotros siempre en Occidente tenemos que pensar que los tres bastiones de la cultura occidental han sido Francia, Alemania en el continente e Inglaterra
y que nos han dejado una cultura que se ha hecho muy cosmopolita, sin embargo ha dejado en nuestra percepción toda una parte del mundo que ha sido Asia y también la India. Y por eso, de alguna manera, el desafío que nos trajo Cristian a la universidad de hacer esta cátedra nos pareció fundamental para proponer en el programa de negocios internacionales y diplomacia una estrategia que tiene que ver con una nueva etapa de crecimiento que creo se va a abrir en la región, y el desafío de escuchar estas historias que en algún momento nos parecen míticas, pero que también tienen que ver con que nosotros estamos sujetados por mitos que son propios. A veces, cuando uno discurre sobre los relatos que uno escucha en los medios de comunicación sobre la vida colectiva, sobre la política, y descubre que con razón todavía seguimos hablando de cosas que ya no ocurren ni siquiera en nuestro país. Se hablan de viejas historias que tienen peso sin duda en nuestras tradiciones, pero que no nos dejan ver el futuro. Realmente la experiencia de empezar a trabajar con países que vienen de culturas milenarias. Pensemos que nosotros festejamos este año el nivel del centenario de la Argentina cuando hablamos de la India y de Asia como culturas milenarias que trascienden con mucho al origen de Occidente en el continente europeo. Por eso yo la verdad quiero agradecerle a Cristian y decir que esto es fundante. La UCE se va a disponer a trabajar con la Embajada de la India para sostener un canal de comunicación, empezar a sostener una cultura más rica para que nosotros podamos ingresar a un mundo en el sentido real. Nosotros todavía pensamos el mundo como Occidente, ¿sí? Consumimos cosas producidas en otros países, pero no nos imaginamos la experiencia cultural que ellos tienen. Y en este sentido, el desafío de cualquier universidad, y sobre todo una como la nuestra que tiene su orientación hacia la internacionalización, es aceptar este desafío y ser un vehículo, un motor para que los jóvenes que concurren a nuestras aulas puedan acceder a esta experiencia multicultural que me parece que es el camino necesario a las próximas décadas. Bueno, muchas gracias a todos ustedes.